Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Gracias por estar pacientemente esperando este momento y hoy vamos a la clase número 12 y última de Síntesis Bíblica 2 del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar sobre segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Apocalipsis, acuerden que los vamos a pasar muy por encima porque es un estudio Apocalipsis junto con Daniel sobre las profecías y el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Es algo muy lindo, lo vamos a pasar, pero vamos a ver realmente las cosas que nos nutren en esta primer mirada de Apocalipsis, porque es interesante saber de que las profecías se van cumpliendo y el tiempo que da de venir, que anuncia al primero, es estos tiempos que se están viviendo. Sabemos que cuando se le escribe a las iglesias, y a estas 7 iglesias, son para una iglesia en común y en general que se estaba por dar justamente en el mundo. Pero más que nada vamos a ver segunda, tercera de Juan y Judas, porque aunque parecen chiquititas, traen mucha relevancia y mucha luz sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido, bendecimos la familia, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que ha tenido la gracia, la paciencia y el amor como para venir siguiendo en estas 4 materias que estuvimos en este año. Los felicito realmente a cada uno de ustedes porque todos han demostrado que tienen un ferviente amor por el Señor y por su palabra, y todos han pasado ampliamente los beneficios de poder estudiar en este seminario. Pero vamos a comenzar orando, hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras debilidades, Señor, por aquellas cosas que nos alejan de tu amor, Señor, que sin darnos cuenta, Señor Padre de la Gloria, puede traer consecuencias sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te clamamos que tú, Señor, siempre llames a nuestra atención para que podamos siempre estar en el camino correcto, papá. Gracias por tus escrituras, gracias por ser inspirado por el Espíritu Santo, gracias, Señor, porque todo esfuerzo en ti vale la pena, Señor, y conocerte en amor, Señor Padre de la Gloria, trae frutos sobre nuestras vidas, los cuales, Señor, tú estás interesado que nosotros permanezcamos en estos frutos y esos frutos permanezcan para ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, los bendecimos, Padre, bendecimos su familia, bendecimos su salud, Señor, su economía, sus hogares, bendecimos a los jóvenes, papá, para que ellos estén, Señor, sujetos a tu palabra y a tu bendición. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de ninguno de tus hijos, Señor. Bendecimos tu palabra, tu enseñanza, que permanentemente está en nuestras vidas, Señor, en cada devocional, en cada estudio, Señor, en el cual nosotros podemos asistir. Gracias por nuestros hermanos, los maestros, que en todo el mundo, Señor, enseñan tu palabra, Padre, y por aquellos que recepcionan, Señor, tu palabra y la hacen verdadera cada día. Señor, Padre de la Gloria, sabemos que donde tú estás, Señor, nada tienen que hacer las tinieblas, que retroceden en el nombre de Jesucristo, que no hay participación, Señor, en Jezreel, donde tú siembras, Señor, donde tú procesas, donde tú actúas, papito lindo. Gracias, Señor, bendecimos este estudio, bendecimos a nuestros hermanos, Señor, Padre de la Gloria, para que tú le des la fuerza, la sabiduría del cielo y puedan, Señor, comprender las riquísimas, Señor, Padre de la Gloria, promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Comenzamos este estudio, Espíritu Santo, tú te haces cargo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, comenzamos entonces así esta clase número 12 y última de síntesis bíblica del Nuevo Testamento, y vamos a ver la segunda carta del apóstol Juan, segunda de Juan. Y es muy cortita, pero mucho tiene que decir porque segunda y carta y tercera de Juan, presenta al Señor Jesucristo como la verdad y el camino. Y de esto se trata estas 2 cortas cartas, que son personales, como para afianzar que el verdadero camino es Jesucristo y que la verdad no viene si no es por Él y por su obra. Y dice: aprendamos entonces de segunda de Juan, capítulo 8, versículo 8, y dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y eso es una de las palabras que hoy prácticamente es lo que nos lleva a tener una conciencia limpia de por qué nuestro trabajo en el Señor.
después de nuestra salvación? ¿Por qué este acto que el Señor nos lleva con su poder a movilizarnos? No somos salvos para quedarnos quietos, ni somos salvos para que nos miren como si estuviera una obra quieta, estática, sino que somos salvos para conocer a este Señor infinitamente grande, que desde el principio de Génesis empieza la anunciación de un Jesucristo tan bueno, tan bondadoso, para que en este tiempo que tiene relación con la salvación, aprovechemos nosotros sus bondades y podamos conocerlos cada día. Por eso lo presenta como la verdad del camino. Pero dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mire cómo el Señor puede ser tan bueno, que lo primero que nos dice acá es que para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Sabemos que la gloria, la honra y la alabanza es de Él, pero Él tiene misericordia de aquellos que saben que están laborando, que están trabajando en las mies de Él. Y Él es bueno, y Él sabe que cada uno de nosotros tenemos en este proceso la sabiduría de poder llevar frutos delante de Él. Y Él no quiere que se desperdicien, porque sabe lo que nos cuesta, sabe lo que a nosotros nos cuesta morir al yo mismo todos los días. Él sabe lo que nos cuesta a nosotros poner por obra su palabra. Dice, y mis mandamientos no son gravosos. Si entendiésemos eso, ¿por qué es que nos hace tan difícil este camino de poder seguirlo a nuestro Señor? Aun cuando no tengamos muchas adversidades, aun cuando no tengamos mucho tropiezo, aunque no tengamos mucha resistencia, nos sigue pasando estas cosas, que es muy difícil poder seguir a Jesucristo y no encerrarnos en nuestra apariencia de buenos hijos del Señor. Una buena medida que tiene el Señor, y esto es lo que uno puede ver, una buena medida de nuestro trabajo son nuestros frutos. Y Él está muy pacientemente esperando que tengamos frutos, y Él los cuida. Es como si llevásemos una bandeja después de todo nuestro trabajo, y Él dice, yo voy con vos cuidando esos frutos, porque yo quiero que lleguen a mí. Mira hasta dónde tiene el amor el Señor Jesucristo, que no nos deja simplemente, bueno, si llegan ustedes a tener fruto y a traerlo, yo se los acepto. No, desde cuando empieza uno a tener fruto, Él los cuida junto con nosotros. Por eso nos aconseja permanentemente, y vuelvo a decirle, la medida en la cual nosotros podemos darnos cuenta de que no estamos estáticos es por los frutos, pero frutos sinceros, mis hermanos queridos. ¿A qué me refiero cuando digo frutos sinceros? Frutos es cuando traemos almas que no conocen a Cristo a los pies de Cristo, porque después los dones actúan sobre cada una de las tareas que tenemos en la iglesia. El pastor va a apacentar, pero si no trae el evangelista, no va a apacentar y va a tener que salir a buscar al pastor. Si el diácono no está presto a las necesidades de las almas que vienen ahí, muchas de ellas no van a sentir cómo las apacienta el pastor que está para eso. Entonces, frutos de un hombre, de una mujer de Dios que no está estático, es cuando traemos las almas a los pies de Cristo, hermano querido. ¿Sí? No apacentarnos a nosotros mismos, sino traer las almas. Hay un requisito, hay un grito enorme del Espíritu Santo en el cual traigan las almas, traigan las almas. Estos tiempos de gracia son para eso. Los frutos son aquellos que nosotros podemos decir, sí Señor, estamos trabajando en ti. Sí Señor, estamos haciendo la obra que tú nos diste. No es un favor que nosotros vayamos los domingos, es una necesidad para reunirnos con nuestros hermanos, y en su misericordia Dios nos permite esas reuniones. Ya hemos visto y muchos han comprobado que en estos tiempos han sufrido el no poder reunirse. Pero cada vez que volvemos de nuevo parecemos el pueblo de Israel. Cuando Dios perdone, saca el azote, otra vez de nuevo volvemos a lo mismo. Sí a reunirnos para apacentarnos a nosotros mismos y no para llevar frutos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mirad por vosotros mismos, le dice, una carta personal de aliento y exhortación a permanecer en la verdad y una advertencia contra el error. Dice, destinatario de esta epístola, una señora cristiana y sus hijos, tal vez una mujer prominente de Éfeso. Algunos piensan también que el término señora elegida se refiere simbólicamente a la iglesia. Qué bueno que Dios nos trate como una señora elegida, ¿no? Decía, gracias Señor por esta palabra. Qué bueno que nosotros nos sintamos cada día como una señora elegida.
como alguien prominente delante de la presencia de Dios, como una iglesia que tiene toda la mirada puesta de parte del Señor, como una iglesia cuidada, como una iglesia sustentada por lo que las personas comunes no lo ven, pero por lo que nosotros que hemos deleitado en el trabajo en el Señor sabemos que Él está. ¿Sí? No mirando ya el proceso, sino mirando la obra final. Ya grandecitos como para seguir mirando el proceso, pero no tan grande como para mirar muchas veces la obra final. Una iglesia que es impartida, que es cuidada, que es protegida por el Señor, una señora elegida. Dice, el propósito de la epístola es alentar a esta familia a permanecer en la verdad y evitar que presten oído a los engañadores. Tanto la epístola segunda de Juan como la tercera versan principalmente sobre la hospitalidad y se ocupan del recibo y agasajo de viajeros que pasan de una iglesia a otra y que piden que se les reconozca como maestros o misioneros. Yo me ponía a pensar, hermano querido, con tristeza, ¿no? ¿Hace cuánto que no pensamos en los misioneros? ¿Por qué pensamos que es una obra que está lejos del Señor? ¿Por qué pensamos que nosotros no estamos dentro de esa obra misionera? ¿Por qué tenemos como segunda categoría a nuestros hermanos que se movilizan, que dejan sus familiares, que dejan su tiempo, que dejan su trabajo y que hacen muchas veces el trabajo que nosotros no nos animamos a hacer? Pero qué bueno es reconocer a los ministros, a los maestros, a los misioneros, a los evangelistas, aquellos que tienen ganas de ayudar. Hermanos queridos, un tiempo de ayuda mutua entre la iglesia. Basta de tener rosquezor, basta de tener diferencia con nuestros hermanos. Porque en Apocalipsis le habla a las 7 iglesias, pero en realidad son las iglesias que van pasando las etapas. Y cuando nos toca a nosotros identificarnos, cuando alguien viene de parte del Señor y nos identifica justamente con eso, sentimos dolor, pero no hacemos nada para revertir esa situación. Recibamos bien a nuestros hermanos. 2 cartas que hablan de cómo ser buenos hospedadores, de la necesidad que se tiene de seguir ese hilo de situación, de tener por muy, pero muy bueno el recibir a un hermano en la congregación, en nuestros hogares, en darle lo necesario para que ese hermano siga con ese trabajo tan importante. Vuelvo a decirles, hermanos queridos, penoso es ver ahora en estos tiempos que hermanos están tan cerca y todavía quieren poner división y distancia. ¿De qué nos vale cuidar de 4 paredes cuando Dios no va a venir a buscar eso, sino va a venir a buscar a las almas? Ay de aquello que nos tengamos que enfrentar ante el Señor, de la responsabilidad de haber cuidado y haber ido a visitar a nuestros hermanos. Aún las regiones distantes del Imperio Romano estaban vinculadas con Roma, ciudad capital, y con otras ciudades por una red de carreteras hábilmente ideadas, sólidamente construida y cuidadosamente guardada. Por estas carreteras circulaba una continua caravana de personas a caballo, en camellos y a pie, abigarrada multitud compuesta de mercaderes, artesanos, misioneros de la iglesia primitiva, viajeros, actores, músicos, ambulantes. Muchas de las iglesias fundadas por Pablo lo habían sido en puntos estratégicos a lo largo de la vía Ignatia, por ejemplo Filipos, y otras carreteras. En esta circunstancia la hospitalidad era una característica sobresaliente del cristianismo primitivo. La sociedad antigua asignaba a las relaciones entre huésped y anfitrión un lugar mayor y muy sagrado que el que se le atribuye en la actualidad. La comunicación entre las iglesias se mantenía en los tiempos apostólico y posapostólico mediante cartas y mensajeros. Los creyentes y su familia emigraban libremente de una parte a otra en busca de trabajo y para evitar la persecución. En el caso particular de esta epístola, se le advierte a la señora cristiana que tenga sumo cuidado en no dar hospitalidad a los pastores de doctrinas heréticas. Le habla acá justamente a esta señora elegida cuáles eran los que debían darle hospitalidad y cuáles no. Cómo debía tener una medida para decir, sí, este sí viene de parte del Señor y este no viene de parte del Señor. Y por qué ponía tal cuidado el Señor
a través de su apóstol, en que esto se haga verdadero a medida que crecía la iglesia. Dice fecha aproximada alrededor del 85 al 90 después de Cristo. La palabra clave es verdad. Y acá vamos a detenernos en unos temas para poder meditar. Dice, segunda y tercera de Juan son cartas personales. Quizás todo lo que nos queda de la correspondencia particular del apóstol nos permiten ver algo del estado de los mismos y de las condiciones de la iglesia apostólica. Estas cartas nos hacen saber cómo iba creciendo la iglesia. Estas dos cartas nos hacen saber qué necesidades iban surgiendo a medida de que se iba haciendo más y más popular el Evangelio de Jesucristo. Había medidas que tomar, había soluciones que llevar, había consejos que dar, porque traía tal revuelta el anunciar a Cristo que se abría grandes puertas y las almas recibían al Señor. Pero también los enemigos eran muchos los que se levantaban, decía el apóstol Pablo. Y esos enemigos tenían poder como para tocar la carne, pero justamente en un pueblo en el cual estaban haciendo todavía no estaba bien afianzado cómo era esto de seguir a Jesús, cómo era esto de anunciarlo. Era por obra y milagro del Espíritu Santo que las personas hablaban y había un éxtasis hermoso en la palabra de Dios. Pero después de eso venían persecuciones, y las persecuciones no eran simplemente persecuciones ideológicas, sino había muerte. Entonces era necesario decirle, están calificados en la verdad, esa es la verdad, ese es el camino. Ahora, mientras ustedes van en esa verdad y en ese camino, que muy difícilmente nosotros podríamos comprender en este tiempo si nos están matando, en este caso nos están queriendo matar, pero no justamente en lo físico, sino en lo espiritual, haciendo que esta sociedad se ennegrezca en el corazón para olvidarse de la fe. Era muy difícil en aquel entonces decir, sé hospedadores, porque nadie sabía quién hospedaba y por ahí era perseguido y por ahí se enojaban aquellos, se levantaban y aún ponían en contra a los gobernantes de estas ciudades que se iban abriendo las iglesias. Por eso era necesario corregir estas cosas y decirle, no se enfríen, hay hermanos que van a ir porque necesitan ustedes ser instruidos, porque necesitan ser afianzados, porque necesitan que el cuerpo todo esté unido entre sí. Dice, el hecho de que el autor se denomine anciano sugiere no solo su edad avanzada, sino también revela la relación paternal existente entre él y aquellos a quienes se dirige tan tiernamente. Llega a cierta edad, llega a cierto conocimiento, en el cual uno quiere que los demás puedan crecer con ese amor paternal, en el cual siempre Dios nos trató a nosotros. Los que fuimos fogueados por el Señor y el Espíritu Santo, hay anhelo en nuestro corazón que todos nuestros hermanos crezcan. Y no estamos hablando de un crecimiento definido o de cierta etapa de crecimiento. Que crezcan hasta que el Señor le dé todo el crecimiento que el Señor pueda derramarle desde el cielo. Si nosotros no hemos tenido el tiempo, no hemos tenido la valentía o no tenemos los medios para cumplir con ciertas demandas de la visión, que lo hagan nuestros hermanos. Y si el Señor viene, que nos encuentra todo trabajando, hermano querido. Por eso acá el apóstol le hablaba de esta manera, como diciéndole, aunque no estoy, tengo cuidado de ustedes. Aunque no llego, es necesario que le escriban. Y hermanos queridos, esa es la visión que el Señor tiene para cada uno de sus siervos. Algunos lugares no van a poder llegar, pero acuérdense en que esos hermanos se están poniendo las vistas en ustedes. Algunos que quieren simplemente aglomerar un conjunto de personas que simplemente digan que lo representan, pero jamás un hecho de amor para decir estoy con vos. Y a veces mucho más necesario es la presencia que las palabras. Esta carta es otra muestra del afecto vigilante con que un verdadero pastor observa y cuida a aquellos que Dios puso bajo su responsabilidad. Siempre estar atento a la vida de nuestros hermanos. Y no hablo simplemente de los que nos circuncidan, sino de todos nuestros hermanos. En esta era de las comunicaciones y en esta era en la cual el Señor nos dejó poder ampliar nuestro conocimiento de hermanos a través de las comunicaciones, a través de las páginas que hay, muchos hermanos simplemente siguen con la misma estrategia que estaban cuando no estaban en los medios de comunicación.
agregar y agregar gente, simplemente para decir que hay gente que lo admira, que lo tiene, que lo busca, que él tiene mayor peso del Espíritu Santo, que mayor unción está sobre su vida. Y eso se nota muy rápido, hermano querido, cuando no hay un amor de apóstol, cuando no hay un amor de padre, cuando no hay un amor de pastor, ¿sí? Cuando alguien saluda al otro y le pregunta cuál es tu ministerio, en vez de decir ¿cómo estás? Cuando alguien saluda y pone las credenciales, en vez de decir te saluda tu hermano, quiero conocerte, si esta es la posibilidad, quiero saber cómo estás. Todo el mundo dice, no, bendecidos, crecidos, ¿cómo están? Y usted después los mira y se caen a pedazos. Todavía sigue el orgullo del hombre y la mujer, un montón de personas que se han dividido. Ahora el evangelio se divide en sexo, Ya hemos caído nosotros en la particularidad mundana de poder dividirse. Guerreras, Dorcas, las sublimes, las peligrosas, las amadas, y hombres, los únicos, los concertantes, los que nos unimos, los que empoderamos. Ya nadie habla de hermandad, hermano querido. Ya nadie habla de decir Dios te bendiga, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo estás? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué debemos orar por tu vida? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están las enfermedades ahí? ¿Qué clase hay? ¿Cómo estás vos? Personas que ni siquiera tienen un lugar físico, pero demandan un montón a otro montón de personas. Mire cuánto nos enseña esto, que es simplemente una hojita, pero que en esa hojita emana el amor de Dios en la correspondencia de unos hacia otros, en lo que nosotros deberíamos hacer. Y me avergüenzo yo porque muchas veces también caigo en estas cosas mundanas, de poder tener un objetivo que está fuera de la voluntad del Señor. Como decía un siervo, que nos ayude el Señor, pero que nosotros podamos comprender a través de la Escritura y volvernos para tener ese amor y esa fe no fingida. Gloria sea al Señor. Y dice, andar en la verdad. Versículo 1 al 4. Y escuche cuántas veces dice verdad acá en este pedacito. Segunda epístola de San Juan Apóstol, versículo 1 al 4. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense cuántas veces en unos pocos versículos el apóstol señala acá la base de esta carta, la verdad. Y uno podría preguntarse, al igual que le preguntó Pilato al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Y fíjese que más abajo le va a decir cuál es la verdad. Y yo sé que usted va a estar estudiando esto y no le va a gustar cuando le diga cuál es la verdad. Pero no porque sea una palabra que está lejos de su vocabulario, sino porque no hemos aprendido a ponerla en práctica, hermanos queridos. Porque estamos ante desafíos que creemos que son del cielo y no son del cielo. Porque acá cuando los instruye le dicen, mire que hay una sola verdad. Y se los dice más abajo. Versículos 5 y 6 le dice, es andar en amor. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Nos gusta, ¿no? Pero hermano querido, primero lo tomo para mi vida como una reprensión, como una tirada de oreja del Señor, como algo que el Espíritu Santo siempre está diciendo, porque no hay manera que nosotros aprendamos si no lo ponemos por obra y para nosotros mismos primero, hermano querido. Pero cuánta verdad hay que nos hemos olvidado de andar en amor. Cuántas veces ahora simplemente nos fijamos cómo agradar al Padre para obtener algo y no andar en amor. No fijarnos cómo amar a nuestro hermano, sabiendo que eso lo ve el Señor, no hay manera de que no lo vea. Y no como una manera de ser retribuido por algo, sino como una manera de dar lo que está dentro de nuestro corazón. Es imposible querer una retribución más grande que la que Dios nos dio en la cruz del Calvario. No lo hay.
Fuiste salvo, dice, por gracia, y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. ¿Qué retribución más grande queremos, hermanos queridos? Cuando uno dice andar en amor, es dar de lo que tiene en el corazón. Si no andas en amor, es que no tenés amor para dar. Entonces no quieras abrigar a alguien simplemente con la sensación de esperar algo del cielo, porque ese no es abrigar, eso es interés. El reino de Dios y su justicia no se mueve así de esa manera. El reino de Dios y su justicia se mueve primero llenando a la persona y teniendo a la persona la capacidad de dar de lo que del cielo recibió. Porque yo os he enseñado lo que también has recibido, decía Pablo. Nunca dijo yo le doy simplemente porque conozco, no, yo lo recibí, por eso lo doy. Cuando vos das amor, no es porque vos sentís amor del otro lado, sino porque Dios te dio amor primero a vos. Aunque sientas rechazo del otro lado. Y eso es lo difícil, hermano querido, pero ese es el camino de Dios. Por eso esta carta es tan hermosa, porque nos enseña esa verdad, andar en amor. Dice, los engañadores, versículo 7, mira qué lindo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una advertencia, tengan cuidado de aquellos que vienen, cómo vienen a su vida, pero no un cuidado con miedo, sino un cuidado poniendo el filtro de la palabra y el Espíritu Santo simplemente. Él saca luz todas las cosas. Pero también habla acá de la actitud del cristiano frente a estas doctrinas feas. Y dice así, del versículo 8 en adelante, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y escuche bien, Juan no estaba enseñando el maltrato a los cristianos, que difieren de nosotros en algunos puntos o énfasis de la doctrina. Esta orden se refiere a aquellos que traen doctrinas y prácticas que atacan los fundamentos del cristianismo. La señora elegida, evidentemente muy conocida por su generosa hospitalidad, estaba en peligro de extender esa generosidad a quienes eran una amenaza a la fe cristiana. Y como la mayoría de los herejes de ese tiempo caían en vidas impuras y disolutas, recibirlos en casa era un error y un grave peligro. El amor verdadero está basado en la verdad, que se ejercita en favor de la verdad. El amor verdadero es sabio y es fuerte. Cerrará sus puertas contra quienes amenazan la integridad del bien y la verdad de Dios. No estaba hablando de que esta señora elegida tenía que ir pensando quién iba a entrar o no. Simplemente está muy claro quién tiene la doctrina de Cristo, porque está basada en el amor. Vuelvo a decir, en la verdad y en el amor está basada justamente la doctrina, el molde del cielo que trajo nuestro Señor Jesucristo. Alguien que te diga que odies a alguien no está junto con la doctrina de Cristo. Alguien que te diga que selecciones simplemente porque no cree en Cristo no está dentro de Cristo. Él vino a salvar al mundo, no a condenar. Cuando no hay una obra de amor y de verdad, obviamente que es anticristo. Por eso, pero lo que sobresale acá es la hospitalidad de la señora amada y elegida. Y lo que debe sobresalir en la congregación de los santos es la hospitalidad y el amor de esa congregación. Aunque muchas veces nosotros sintamos de que estamos impartiendo amor a quien no se lo merece, no lo merecíamos nosotros, pero Dios impartió su amor en mí, dándome la posibilidad de ser salvo, aunque no lo merecía. Cuanto más nosotros con las personas que todavía no conocen a Cristo. Cuanto más nosotros cuando viene alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Cuanto más nosotros cuando podemos revelarnos en amor a las personas que tienen doctrinas totalmente erradas de muerte y de disolución, pero que tienen la posibilidad de venir a los pies de Cristo. Qué bueno es sentirse como aquella señora seleccionada y amada, como esa señora generosa, la cual los demás pueden conocer por su generosidad, por sus obras de amor. Qué bueno es que el Señor nos dejó esto escrito.
Pasamos así a tercera de Juan. Acuérdese que trata lo mismo. Presenta al Señor Jesucristo, la verdad y el camino. Y la tercera carta del apóstol San Juan dice en el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que es este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda carta donde empiezo otra vez a decirle sobre la verdad. Segunda carta donde está interesado el Espíritu Santo que conozcamos esa verdad. Mire que ha escrito el Espíritu Santo tantas otras, con una doctrina tan sabrosa y profunda en la cual a veces no podemos comprender. Pero miren estas dos cartas tan cortitas, cómo puso el fundamento específico para que nosotros podásemos perdurar teniendo frutos. Dice, el tema de esta carta puede resumirse así: el deber de la hospitalidad hacia los obreros cristianos y el peligro de una actitud dominadora y arrogante. Otra vez, segunda vez, el ser buenos hospedadores, el prestarse a sus hermanos, el ver cómo puede ayudar al otro, el no tener una actitud arrogante, el no tener una actitud dominadora. Vos sos mío, ¿sí? Vos pertenecés acá, no podés juntarte con nadie, ¿sí? Dios te puso acá. Si vos te vas de acá vas a cerrar, vas a fallar. No me diga, hermano, porque nosotros hemos escuchado muchísimas veces eso. Hermanos que prohíben juntarse con otros hermanos simplemente a tomar un mate. Y no porque vino ahora toda esta cosa de este bicho feo. Anteriormente a esto estoy hablando. De arrogancia, de pertenencia. Una actitud dominadora. Yo soy tu padre. Personas que le dicen a otros hermanos padre, madre, cuando en realidad la Biblia simplemente habla de hijos y de hermanos, ni siquiera de nietos. Por eso que le dice, vosotros fuiste rescatados de una vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Pero también le dice en otro lado que nacimos no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Para decir, no tiene nieto el Señor. Tiene hijos, y como tiene hijos, tiene hermanos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Personas que le gusta que le digan mamá, que le digan papá. Una actitud arrogante, escrituralmente hablando. El tema de esta carta, acuérdese, es la hospitalidad y el peligro de una actitud dominadora y arrogante. Destinatario de la epístola, Gallo. ¿Se acuerda de Gallo? Aparece en varios lugares. Un creyente fiel. Gallo es un hombre que se halla frecuentemente en el Nuevo Testamento. Hechos 19, 29, 24, Romanos 16, 23, 1 Corintios 1, 14. Pero no sabemos si se trata de la misma persona, dice. El amado creyente a quien se dirige esta epístola parece haber sido un miembro prominente de alguna iglesia de Asia Menor, bajo la supervisión del apóstol Juan. Quizás Gallo era también un pastor o responsable de algunos grupos de creyentes. El propósito de esta carta es elogiar a Gallo y bendecirlo por haber hospedado obreros cristianos, denunciar la actitud inhospitalaria y altiva de Diótrefes. Fecha aproximada 85 al 95 después de Cristo. Las palabras clave son verdad y servicio. Qué buena palabra, hermano querido. Otra vez, la palabra verdad por sobre todas las cosas y servicio. Y no es que esté enojón hoy, sino que otra de las palabras que no hemos olvidado, servicio. Es una de las palabras tan fuertes en la doctrina de Jesucristo que Él tuvo la capacidad de enseñarles a sus 12, estando en ese lugar tan prominente, en ese lugar que se hablaría tanto durante tanto tiempo hasta su venida. En ese aposento donde estaban ellos en intimidad con el Señor, tuvo la capacidad de enseñarle esta parte tan gruesa de la doctrina. Cuando le pregunta, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y le dice, yo he venido como el que sirve. ¿Cómo nos olvidamos de esta palabra servicio? ¿Cómo podemos sacarla de nuestro vocabulario cuando en realidad es parte de nuestra médula cristiana?
el ser servidores, el tener la capacidad de siempre estar abierto para servir, cuanto más a los de la familia de la fe, dice. Pero parecería que muchas veces tenemos los ojos altivos para nuestros hermanos. Muchas veces seleccionamos con la mirada cómo es el hermano, quién está, quién habla. Y ponemos como excusa la palabra probar los espíritus. Y nos olvidamos de que dice, si le hicieron esto al Señor, ¿cuánto más a ustedes? Si le hicieron esto, ¿no? A la raíz, ¿cuánto más a ustedes? Si me hicieron a mí esto, que me conocen, ¿cuánto más a ustedes? Hay palabras que no debe olvidarse el cristiano. Hay palabras que deben ser de su mesa cotidiana. Hay palabras que aunque las personas vayan en contra o pueden venir con un testimonio diferente, hay palabras que tienen que estar arraigadas en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y una de esas es servicio. Hay hermanos que reciben a otros hermanos en la puerta de la iglesia. ¿Qué servicio entonces está diciendo? Por más que tenga la iglesia más linda, más adornada y con mejor olor del mundo. Hay palabras que jamás se puede olvidar un cristiano, porque no fueron ganadas por nosotros, ni nos fueron dejadas por herencia porque hemos hecho algo. La ganó el Señor en la cruz del Calvario, y por haber sido obediente, Dios lo resucitó de los muertos, lo llevó y lo entronó donde Él estaba al principio, a la diestra de Dios Padre, por haberlas ganado Él para nosotros, no porque nosotros tengamos algún mérito de tener esa palabra en nuestras vidas. Si fuera por mí, jamás existiría esa palabra en mi corazón, pero por ende, como he recibido la salvación de parte de Dios en Cristo Jesús, es que eso debe estar en mi vida. ¿Cuánto nos enseñas estas dos hojitas? Dice, bendición y gozo. Aquí encontramos una de las oraciones más hermosas de la Biblia, sumamente corta, pero de gran profundidad. Versículo 1 al 4. Dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y una de esas verdades es la palabra servicio, porque dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, el servicio. Vinieron estos hermanos y le contaron qué bien nos recibió Gallo allá. Cuando él vio de que nosotros hablábamos de la palabra de verdad, de que anunciábamos a Cristo, que anunciábamos lo que los apóstoles estaban diciendo, que el Espíritu Santo nos acompañaba. ¡Qué bueno! ¿Cómo nos recibió? ¿Cómo estuvo con nosotros? ¿Cómo no le importó que otro hablase mal? Y aún los que amenazaban en aquel entonces en que si recibían a estos hermanos los quitaría de la congregación, él no tuvo ningún problema en recibirnos, en direccionarnos y aún hasta abastecernos. Qué bueno, qué bueno. Quiero que pienses, hermano querido, ¿hace cuánto no hablan de vos así en otros lugares? ¿Hace cuánto no hablan de la iglesia del Señor como una iglesia de servicio? ¿Hace cuánto la iglesia del Señor con el servicio no afecta a la sociedad? En el libro de los Hechos aún le daba pavor a las personas acercarse, pero muchos tenían favor, dice, con los discípulos, porque muchos veían los milagros y el favor que tenía Dios para con ellos. Tenemos que afectar con el servicio, hermano. El deseo de Dios es bendecirnos en todas las áreas de nuestras personalidades y de nuestra vida. La salvación incluye todo el ser y toda la vida. No oremos por las almas, oremos por las personas en su integridad, espíritu, alma y cuerpo. Tengamos la amplia visión del Señor. Oremos por nuestros hermanos en todos los ámbitos de los hermanos. Aunque a veces es larga la lista y de acordarse, pero oremos por todos aquellos que siempre el Señor nos trae a memoria, siempre el Señor nos dice cómo. Oremos por toda la situación de nuestros hermanos. No seamos escasos en la oración. Amor, altanería y fidelidad.
Mire lo que dice, versículos 5 al 12. Ahora te ruego, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, lo cual han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque por ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prive y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Gloria sea al Señor por estas palabras hermosas. Y me encanta cuando dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué bueno es tener en cuenta estas palabras, hermanos queridos. Qué bueno es conocer las cosas que el Señor nos dice todos los días, cómo nos enseña, simplemente con venir y abrir su palabra. Venir a estar un momento con el Señor, diciéndole, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea, Señor? ¿A dónde me encomiendo, Señor? ¿Cuál es lo que vos querés que haga este día? Espíritu Santo, ¿cuál es mi tarea en este día? Qué bueno es preguntarle, ¿no? Qué bueno es agradecer al Señor por un nuevo día de vida. Pero qué bueno es decirle al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi tarea para este día? Sé que tengo que andar en verdad y sé que tengo que andar en amor, pero sé que también tengo que ser buen hospedador y tengo que tener la palabra de servicio en mi boca. ¿Qué debo hacer este día? La lista que estaba ayer y que muchas veces no se cumplieron, o lo que me pedís esta mañana en oración. Gloria a Dios por aquellos que entendemos su palabra y por aquellos que podemos ponerla por obra. Sé que usted es un hacedor de la palabra y por eso es bueno, porque de esa manera su fruto siempre va a estar delante de la presencia de Dios. Ese fruto no se va a caer, no se va a perder, sino va a llegar a las manos en el cual justamente hizo todo lo posible para que usted lleve fruto. Y dice que el Señor aún va a limpiarlo para que lleve más fruto. Mira hasta dónde llega la bondad del Señor. Recogimos 2 hoy y el Señor te dice, te limpio más todavía. Y mañana tenés que venir con 6. Esa es la fe. Eso es lo que el Señor hizo. Y eso es lo que el Señor hace permanentemente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a examinar Judas entonces. La epístola universal de San Judas Apóstol. Y presenta a Jesucristo como nuestro guardador. Dice así, Judas 24 y 25 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese la salutación que hay y fíjese que siempre el Espíritu Santo está haciendo saber por cortas palabras a quién servimos. Siempre el Señor hace saber en estas cortas palabras que debemos servir a aquel que nos dio todo y aquel que es el mismo por los siglos, aquel que no muta, que no hay variedad de sombra en él, aquel que es el mismo, aquel que siempre está renovándonos para que nosotros podamos seguir comprendiendo su voluntad. No hay nadie más bueno que Dios, porque alguien te podría dar algo y arreglarte como vos puedas, pero Él siempre está renovándonos para que conozcamos cuál es su voluntad. Él jamás oculta la voluntad de Él a sus hijos, porque ya los limpió, los redimió y los puso en una potestad, en un lugar de hijos, en una posición. Por eso Él tiene interés que nosotros descubramos siempre el trabajo, la misericordia, el amor y la voluntad de Él.
Dice, esta breve epístola se exhorta a los cristianos a guardarse sin mancha y a contender eficazmente por la fe, confiando en aquel que nos guarda con su poder. ¿Quién escribió la epístola de Judas? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, dice. Versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Dice, ¿quién era Judas? Él solamente se identifica como hermano de Jacobo, pero sabemos que Jacobo era hermano del Señor. Gálatas 1:19. A Judas, juntamente con Jacobo, José y Simón, se los identifica como hermano de Jesús. Mateo 13:55, Marcos 6:3. Pero igual que su hermano Jacobo o Santiago, su humildad sincera no le permite aludir siquiera a este parentesco con Jesús. Destinatario de la epístola. La carta va dirigida a los cristianos en general, probablemente con el pensamiento puesto especialmente en los cristianos judíos de Palestina, pues las alusiones de la epístola presuponen familiaridad en los lectores, no solo en la escritura del Antiguo Testamento, sino con tradiciones judías reconocidas. Propósito de la carta. El propósito de la carta se expresa muy claramente en el versículo 3. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, el designio de la epístola es claramente guardar a la iglesia contra los falsos maestros, que reducían toda la fe a creencias intelectual y profesión exterior, y procuraban inducir a los discípulos a una falsa libertad y a la licencia. Fecha aproximada, dice. Aunque esta epístola aparece en nuestra Biblia después de la epístola de Juan, hay pruebas suficientes para creer que cronológicamente está antes que ella. Parece haber sido escrita poco antes o un poco después de Segunda de Pedro. Su fecha probable sería entonces entre los años 67 y 70 después de Cristo. Palabras clave: guardar, contender y conservar. Qué buenas palabras. Guardar, contender y conservar. Guardar, contender y conservar. Qué bueno. Temas para detenerse a meditar, dice. No hay dos pasajes que se parezcan tanto entre sí como Judas y Segunda de Pedro, pero parece evidente que Pedro escribió algún tiempo después que Judas. Pedro habla de la apostasía como no desarrollada aún, pero Judas la halla ya presente con toda su maligna fuerza. Aunque toda la escritura es importante para el presente, Judas es particularmente útil para instruirnos y alertarnos contra los graves ataques de las tinieblas a la iglesia, los cuales evidentemente proliferan a medida que nos acercamos a la definición final entre la luz y las tinieblas. Qué bueno es eso. Qué bueno más en estos tiempos, hermanos queridos. Qué bueno en estos tiempos cuando todos estamos anunciando que Cristo viene. Entonces se hacen más fuertes las tinieblas, pero se hacen más fuerte la luz. Se hace más fuerte el poder de maligno sobre las personas que están en el mundo. Pero Dios nos dio las cartas de vencimiento sobre ese mundo. Y sabemos que mucho más es poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Qué bueno es edificarnos en eso, hermano querido. Porque si nos edificamos sobre eso, no hay manera en la cual pueda ser parada la edificación de Dios y de la iglesia de Dios. ¿Sí? Estemos atentos porque el Señor quiere que muchos vengan a sus pies. Y es ahí donde nosotros debemos aferrarnos a estas hermosas escrituras, a este ancla del alma, a esta sabiduría del cielo para saber cómo tratar con cada una de las almas. Dice, desenmascarando los falsos maestros, versículo 4 al 16. Pero vamos a ver 3 y 4. Hay algo que hace particularmente peligroso a los engañadores y a su estrategia. Vamos a ver entonces, Judas, versículo 3 y 4. Dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Hay algo que llama la atención acá, hermano querido. Dice, hombres han entrado encubiertamente. Y lo que está diciendo acá es que estos hombres que entran encubiertamente no entran en otro lugar que no sea en la iglesia. El peligro estaba en la iglesia, porque entraban encubiertamente, entraban diciendo de que eran cristianos, pero después daban fe de que no eran cristianos. Y hacían que las personas entren en un libertinaje y negaban al único soberano y Señor Jesucristo. Yo creo que siempre están estas personas y siempre están buscando cómo meterse encubiertamente. Y una de las características que tienen estas personas, que son melosos, que son ganadores en dádiva para las personas que llevan adelante la iglesia, que son aquellos que superan siempre a los otros en entregar lo que aún no tienen, que son aquellos que se gastan aún en elogios para que la mirada nuestra se desvíe, que son aquellas personas que no están mirando en pos del hermano para traerlos todos a los pies de Cristo, sino están queriendo ganar posiciones ellos mismos. 3 ejemplos de la condenación segura e inevitable de la maldad, versículos 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron dignidad, sino que abandonaron su propia morada, le ha guardado debajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. 3 ejemplos, hermanos queridos. Los que desobedecieron después que los sacaron de Egipto, los ángeles que se desviaron y Sodoma y Gomorra. Hermanos queridos, nosotros podemos ver muy bien esta clase de gente, este tipo de falsos creyentes que encubiertamente, ensolapadamente siempre están cerca de la verdad. Pueden llegar a hacer caer a aquellos que son débiles. La advertencia viene sobre aquellos que nosotros los conocemos simplemente con escucharlos hablar. Disciernen el Espíritu Santo cómo están y cómo son. Y cómo debemos. Mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de potestades superiores. Gloria a Dios porque nosotros los conocemos y sabemos cómo seleccionar a esas personas. Llamándolo al arrepentimiento, ojo, porque quizás Dios se lo otorgue. Escapando del engaño, versículos 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Mire qué buen consejo, hermanos queridos. Mire qué buen consejo en esta corta carta de cómo mantenernos y cómo recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oiga, nos da cómo nosotros mantenernos, hermanos queridos, cómo nosotros edificarnos y cómo nosotros mantener lejos todas estas cosas que lo único que nos hacen es mal a nuestras vidas y a todo lo que nos rodea. Una santísima fe es tener el conocimiento de cómo Dios, el autor y consumador de la fe, nos dice que vivamos en esa fe. Y cómo el Señor nos dejó escrita la doctrina para que nosotros no fallemos. El Espíritu Santo por sobre todas las cosas y el amor es el que nos cuida y nos edifica. Es improbable que caigamos o fallemos si nos mantenemos en estos consejos.
fuera de estos consejos, sí va a haber pecado, perdición y maldad. Qué bueno es poder tener estos consejos, hermanos queridos. Qué lindo es poder conocer estos consejos. Qué bueno es llevarnos todos los días por la palabra del Señor, por estos consejos del cielo. Qué bueno es conocerlos y volvernos, vuelvo a decir, hermano querido, esto está dicho para que podamos leernos y enriquecernos y saborearnos todos los días. Para que cada día nosotros sigamos nutriéndonos de la doctrina del Señor. Para que nos edifiquemos en este amor. Nadie va a agarrar estas palabras para sentir odio, rencor o justificación de lo malo. Es imposible. Debemos hacer vista gorda de esto y ponernos nosotros, y así sí podremos hacer eso. Pero leyendo esto no se puede. Porque esto da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es tan cortito lo que escribió el Señor, pero es tan eficaz en nuestras vidas, que ponernos por obra lo único que va a hacer es agrandar la obra del Espíritu Santo y nuestra vida en fe, y hacer que nuestros hermanos puedan consentir en eso y ellos mismos crecer. No tiene desperdicio. Entremos por favor en Apocalipsis, examinemos este hermoso libro. Es donde acá la revelación del Señor se hace presente, donde debe ser nuestra lectura de gozo. Si usted lo mire y dice, oh, es difícil, sí es difícil en algunas cosas porque tienen que ir cumpliéndose, pero es gratificante tener esta manifestación del triunfo del Señor y de nosotros si seguimos al Señor, y eso es lo bueno, porque nadie es tan bueno como el Señor para anunciar de que Él venció y decirnos cómo venció y cómo será nuestra vida. Leer justamente eso es tener el recordatorio de que quien hizo todo al principio también terminó anunciando el final. Y nadie que sea temporal puede anunciar un final, simplemente alguien eterno. No agarre Apocalipsis como para descifrar qué pasó, qué ha de venir o qué no. Léalo con las ganas de saber cómo es el triunfo y cómo está asegurado en el Señor y cómo proféticamente aún lo anunció y lo sigue anunciando. No se ponga triste usted a mirar esto como algo difícil, póngase gozoso y contento de que el Señor le sigue revelando a su pueblo sobre el final glorioso de cada uno de nosotros si seguimos en el Señor Jesucristo. Es como que el Señor nos contó el final de la película. Y nos tiene que gustar el final de la película porque es a favor de nosotros, hermano querido. El final de la película es que nosotros tenemos una manera de triunfar sobre todas estas cosas que ahora nos parece imposible. Sobre todas estas cosas que decimos, ¿dónde irá a parar este mundo? Este mundo irá a parar donde está reservado, dice. Pero la cuestión es que nosotros iremos a parar delante de la presencia de Dios. Y Él enjugará toda lágrima, dice. Y yo haré nueva todas las cosas. Y ya no necesitaréis el sol para iluminar, porque la presencia de Dios los iluminará. Cuán bello, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, en la importancia y en la pureza. Calles de oro y mar de cristal, la importancia y la pureza del lugar donde Dios nos tiene reservado una morada para nosotros. Por eso este libro, esta carta, este anuncio, es lo más bello que podemos leer. Y dice, nuestro Rey triunfante, lo trata el Señor Jesucristo. Nuestro Rey triunfante, se acaba todo. Nuestro Rey triunfante, no hay manera de sacarle ese título. Nuestro Rey triunfante, no hay manera de decir de que si estamos en Él no podremos triunfar, porque Él es el Rey triunfante, no hay otro. Hay un príncipe que perdió, llamado a las tinieblas, pero hay un Rey triunfante que ganó y que es para siempre. Qué bueno saber que vamos a su presencia y qué bueno es que Él nos dijo, si se mantienen ustedes en mí, van a llegar hasta este lugar y van a ser vencedores y les daré la corona de vida. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella
escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos dirán, ya estamos acá, ¿no? Muchos dirán, ya llegamos acá. No solo en el aprendizaje, en la lectura, sino en la vivencia. Ya estamos acá. Alégrese, hermano querido, si usted piensa y el Espíritu le dice que ya estamos acá. Porque pronto vendrá aquel que triunfó. Y pronto vendrá a buscarnos, hermano querido. Y ya se dejará el sufrimiento, las lágrimas. Y ya este cuerpo de muerte pasará en un cuerpo glorificado. Y este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción y podrá ir a su presencia. Se termina todo para felicidad. Se termina todo para vida eterna. Se termina todo para que Él muestre su triunfo, hermano querido. No hay tristeza en los hijos de Dios, porque no hay final sino comienzo. La palabra Apocalipsis significa revelar, manifestar o descubrir, quitar el velo. El libro de Revelación es el clímax de la revelación de la verdad de Dios al hombre. La piedra que finaliza el edificio de las Escrituras, de la cual Génesis es la piedra del fundamento. El libro de Revelación es la consumación de la profecía del Antiguo Testamento. Es el gran amén y el alegre aleluya, por el cumplimiento total de todas las predicciones de las profecías. Como la consumación de todas las escrituras proféticas, recoge los hilos de todos los libros anteriores y los teje en una cadena de muchos eslabones que ata toda la historia del trono de Dios. Por lo tanto, resumiremos su tema de la manera siguiente. Revelación es el libro de la venida de Cristo en gloria como el clima supremo de los siglos. Espérelo, hermano. Palabras tan sencillas vienen a mi vida, esperémoslo. Él lo escribió, es como anunciarnos lo que voy a hacer. Y lo digo yo que soy eterno, hermano querido. Y lo digo yo que yo pagué, y ustedes vieron que yo pagué, y yo resucité. Y yo me fui con el Señor, y la promesa está que voy a venir así como Él se fue, vendrá, dice. Y hay muchas cosas que quizás no entiendan, que una pierna está en el mar y otra pierna está en la tierra. Y aunque usted no entienda que vendrá y el monte de los olivos se partirá a la mitad, oiga, usted entienda que Él viene por usted. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Él viene por nosotros. Aunque saquemos cuenta, aunque saquemos número, nada va a impedir que Él venga por aquellos que lo seguimos. Él lo escribió como este triunfo de todas las cosas que estuvo diciéndole a los hombres por tantos miles de años. Y que llega este momento, hermano querido, tan lindo. ¿Quién escribió Apocalipsis? El autor, según una bien establecida tradición y la opinión de la gran mayoría de los eruditos cristianos, el autor era Juan, el apóstol, el discípulo amado y el más íntimo amigo terrenal de Jesús. La insinuación de que era algún otro no tiene ningún fundamento. Juan escribió Apocalipsis. Destinatario del libro: las 7 iglesias que están en Asia, capítulo 1, versículo 4. Estas 7 iglesias también representan la iglesia entera de todas las edades. El libro es para todo aquel que lee y todo aquel que oye la palabra de esta profecía. Para todos. Propósito del libro. Y ojo que cuando hablo para todos, no solamente hablo para que sean salvos. Para todos, también para los que no quieren ser salvos. Van a leer acá y van a saber lo que le pasa a los que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es ahí donde viene nuestra angustia, nuestra pena. Porque aún la palabra dice que muchos se perderán. Propósito del libro: manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, dice. Fecha aproximada: probablemente fue escrita durante la última parte del reinado de Dominiciano, año 96 después de Cristo. El libro se escribió a la luz espeluznante de la quema de mártires. Juan vivió durante las 2 primeras de las 10 persecuciones imperiales y hasta la tercera. Esta es la persecución bajo Nerón, 64 después de Cristo. Grandes multitudes fueron crucificadas, lanzadas a la fiera o envueltas en materia combustibles y quemadas. Mientras Nerón en persona se reía de los lastimeros gritos de los hombres y mujeres incendiados, en aquella persecución habían muerto Pablo, Pedro y posiblemente otro de los apóstoles. Solamente Juan quedaba.
En la persecución de Dominiciano, que llevó a Juan a Patmos, había padecido el martirio unos 40.000 cristianos. En aquella hora tenebrosa, Juan vivió visiones de un amanecer que se acercaba. Mire cómo estaba en aquel entonces la iglesia, hermano querido. 40.000 personas muertas simplemente por anunciar al Cristo de la gloria, simplemente por dar las buenas nuevas. Personas que eran lanzadas a los leones para que sean comidos, muertos. Personas que eran envueltos en algo combustible, empaladas y prendidas a fuego como si fueran antorchas, mientras se paseaba el mundo y se jactaba y se reía como una moda. ¿Cuántos habrán imitado a este Nerón? ¿Cuántos algunos que habrán querido ser poderosos como él y buscaban cristianos para quemarlos, para matarlos, para martirizarlos? Sin embargo, la iglesia crecía. Sin embargo, la iglesia nunca dejaba de ser. Sin embargo, la iglesia iba en aumento, hermanos queridos. Y hoy que nosotros tenemos la satisfacción de tener gozo y paz, nos preocupamos por las cosas viles que nos rodean y no por la sustancia de lo que Dios nos mandó a hacer. Ni siquiera miramos a nuestros hermanos que en Afganistán, que en China, que en Arabia, que en África están sufriendo muerte simplemente por decir Jesucristo los ama. ¿Qué daño podría decir una persona cuando anuncia el amor? Pero mira la maldad del diablo que puso en las personas aquellas, idólatras, fornicarias y malditas, en el cual no tienen una palabra de aliento y se creen que hacen el bien matando a los cristianos, exhibiéndolos públicamente. Cuánta misericordia tiene el Señor de esas personas y cuánto amor nos corresponde a nosotros dar a nuestros hermanos que sin cesar están anunciando al Cristo de la gloria y queriendo que esto venga en cumplimiento para poder estar con el Padre. Palabras claves: puesto que la nota sublime de esta revelación es el triunfo consumado de Cristo, podemos decir que la palabra clave, sin lugar a duda, es aleluya. Qué hermosa palabra, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros repetimos aleluya? Puntos que debe tenerse en cuenta al estudiar Apocalipsis, dice. El libro es conocido como de difícil interpretación, al encontrar algunos pasajes en los que el significado es muy denso. En lugar de buscar interpretaciones forzadas, imaginativas y remotas, es mejor decir no entiendo y esperar pacientemente hasta recibir mayor luz. Creemos que la interpretación del libro se irá aclarando más y más según llegue el tiempo del cumplimiento de su profecía. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento la venida del Mesías era un hecho en el cual estaba de acuerdo todos los piadosos de la nación, pero para ello la profecía del Mesías debió haber presentado muchas dificultades de interpretación. Como en el libro de la Revelación para nosotros, aún los profetas no siempre comprendieron sus propias profecías. 1 Pedro capítulo 1, 10 y 11. Fue cuando las profecías concernientes al Cristo se empezaron a cumplir que los esclarecidos espiritualmente entre el pueblo, de los cuales Simeón es un ejemplo, encontraron sus perplejidades desaparecían mientras los rayos de la estrella de la mañana brillaban en las páginas de las Sagradas Escrituras. Todos podemos estar de acuerdo en los hechos principales del libro: tribulación y juicio, la venida de Cristo en gloria, el establecimiento de su reino y otras muchas cosas. Y luego esperemos pacientemente hasta que más estudio, el aumento de la iluminación espiritual y los eventos que pasan derramen luz sobre esos detalles que el presente parecen oscuros. Aparte de la interpretación profética del libro, hay muchas lecciones preciosas que aprender, muchas amonestaciones que escuchar, muchas promesas que animar, que hacen que el libro de Revelación sea un verdadero valor práctico para el cristiano. En esta conexión es bueno recordar que es más provechoso practicar las cosas que comprendemos en lugar de especular sobre las que no sabemos. Gloria a Dios por eso. Dado que el libro de Revelación es un mosaico de las profecías y símbolos del Antiguo Testamento, recordemos que la llave para muchas puertas cerradas se encuentran en otros profetas, como Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Particulares del libro de Apocalipsis. Simbolismo. Estos representan todo el libro
contraste con Génesis. Las cosas que tuvieron al comienzo en el libro de Génesis tienen su fin en Apocalipsis. Revelación particular con el libro de Daniel lo confirma y lo aclara. Representación de Cristo bajo varias imágenes: el testigo fiel, el alfa y el omega, raíz de David, león de Judá, cordero, rey de reyes, señor de señores y muchas más. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 a 3, dice: la fuente primaria de la revelación, el puente intermediario, o sea que la fuente primaria es Dios, el puente intermediario es Jesucristo, el medio mensajero el ángel, el receptor Juan, los destinatarios, su siervo, los que están dispuestos a obedecer. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, en el nombre de Jesucristo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan dice: gloria sea al Señor. Juan nos dice que será bienaventurado el que entiende todo, sino el que lee y los que oyen y guardan las cosas que están escritas en este libro. Ahora hay una salutación especial, versículos 4 y 5. Y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria sea al Señor. Qué buena definición, qué completa definición de quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es nuestro Padre. Qué bueno es resumir, vuelvo a decirle lo que le dije anteriormente. Qué bueno es resumir quién nos salvó y que Él es eterno. Qué bueno es darnos cuenta de que Él sí sabe todas las cosas y que es preferible que en su misericordia las pase por alto a que no las saque a la luz todavía. Dice: alabanza, meditemos el contenido de la alabanza. El pasado, el presente y el futuro se funden de una profunda adoración. Vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos por los siglos. Amén. Hay un propósito que nos marca, hermanos queridos, para con nosotros. Tenemos un propósito, y no solamente en esta tierra, sino en la otra. Tenemos una posición y un propósito. Y qué bueno cuando dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mire qué postura la cual nos pone a nosotros. Mire la mirada de Dios para con nosotros. Es vernos reyes y sacerdotes para su Padre. ¿Cómo nos presentará Él delante de su Padre? ¿Cómo va a presentarte a vos, Jesucristo, delante de tu Padre? ¿Cómo va a decirle el Señor Jesucristo: he aquí un redimido, he aquí por uno de los que yo he muerto y he vivido, Padre? He aquí uno de los que perseveró en la doctrina que le hemos dejado. He aquí uno que no malgastó la gracia, sino que la usó en los lugares donde no podía llegar. He aquí uno en el cual nos fue testigo siempre fiel y nos anunció. He aquí, Padre, uno de tus reyes y sacerdotes, en el cual yo gané para vos. ¿Qué cara pondremos, hermano querido? ¿Cómo será esa manifestación? ¿Cómo será esa gloria que el Señor nos deja participar? Inmerecedores totalmente, hermano. Pero que el Señor la dejó escrita para que sepamos que son reales. Dice, proclamación, versículos 7 y 8. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que les trasvasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, Señor.
Cómo el Señor acá, en lo último, revela su total y plenitud magnificencia. Cómo el Señor se describe y se abre, cómo el Señor se presenta con todos los títulos que son de Él. No hay manera de decir que no son de Él, pero que lo anuncia acá en el final. Y fíjese que anteriormente no lo anuncia así de esta manera, pero que ahora presenta todas sus cartas como para decir: el que está diciendo que hay un pueblo redimido no es simplemente aquel que vino como siervo, no es simplemente aquel que vino como salvador, sino aquel que ahora se presenta con todos los títulos que ganó. No le está diciendo que el final se lo anuncia simplemente un siervo que vino a servir, se lo está diciendo a alguien que es: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Oiga, como para que alguien se ponga delante de él y diga: no, yo voy a impedir que vos vengas y tengas un pueblo redimido de reyes y sacerdotes. Ante esta presentación nadie puede decir que no. Ante esto nadie puede refutar de que Él no es cierto. Ante esta presentación el Señor está diciendo: ahora yo voy a ir, pero no voy a tener connotación con el pecado. Vengo a salvar a los que ya redimí. A vos y a mí. Y a vos también. Vengo a salvar a aquellos que yo redimí y les di una promesa y una seguridad. Y ellos saben quién soy. Y ahora me presento ante todos los que no creyeron en mí. Yo no soy ese Cristo pobre que ustedes lo tienen en una cruz. Yo no soy ese Cristo pobre y flaco en el cual todo podían escupir y simplemente les pasó por alto sus pecados. Yo soy el que estoy a la diestra de Dios Padre. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fui, el que soy, el que seré, el todopoderoso. No cualquiera le está dando la terminación de esto y el principio de lo que es en el cielo. Oh, gloria a Dios. Imposible no creer en Él. Versículo 9 al 20, la visión. El día del Señor. Difícilmente puede identificar otra cosa que el primer día de la semana. Día en el cual los cristianos se reunían para conmemorar la resurrección del Señor y del santificado para siempre por el evento más trascendental de la historia. Así es como había guardado el día séptimo en conmemoración de la creación. El día primero se celebra la redención. Gloria a Dios. Me encanta esto. Así como se había guardado el día séptimo en conmemoración de la creación, el día primero celebra la redención. Yo quiero celebrar la redención. Yo quiero ese primer día de la semana. Yo quiero vivir en el Pentecostés hasta que Él venga. Esta escena es una revelación del Cristo, tal como es ahora, tal como le veremos, triunfante, glorioso, irresistible en su majestad y en su poder. Para con los suyos es siempre aquel Jesús de los evangelios, lleno de gracia y solicitud. Qué grande, versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Dios. Qué bueno cuando nosotros decaemos y desfallecemos, que cuando nos ponemos delante de su presencia diciendo: no doy más, su diestra está sobre nuestras vidas y Él nos hace saber quién es. Gloria a Dios. Qué bueno sentir de parte del Padre por el Espíritu: yo soy el que te convoqué. No nos despertamos de madrugada simplemente porque nuestro corazón anhela, sino porque Él dice: yo soy el que te convoqué. Y qué bueno, porque Él no nos convoca porque nosotros estamos fuertes, nos convoca porque nos damos más. Entonces, yo te convoqué para que tengas nuevas fuerzas, para que sigas adelante, para que creas, para que sepas que pronto está por pasar esto, para que no te olvides que yo te anuncié que esto simplemente es la gloria en la cual vos vas a estar dentro de esa gloria. Yo te convoqué. Qué bueno para que nosotros podamos decir: Dios nos convocó. En esta hora en la cual muchos de nuestros hermanos hacen vigilia y están atentos y están vigilantes, el Señor nos llama y diga: yo te convoqué. Y que cuando estemos desfalleciendo, su diestra esté sobre nuestros hombros. De esa manera jamás decaeremos. Qué bueno que es el Señor. Las cosas que son, capítulo 2 y 3.
La iglesia mencionada en estos capítulos realmente existieron en el tiempo de Juan, y las condiciones prevalentes allí entonces requirieron el mensaje del Señor a ellos. Pero en las iglesias locales son evidentemente un tipo de toda la iglesia, y por tanto los mensajes pueden ser aplicados en toda la época. Al estudiar esos capítulos o los hechos siguientes concernientes a cada iglesia, una palabra de alabanza en Iconio, una palabra de reprensión, una palabra de exhortación, un título simbólico de Cristo adaptado a las necesidades de la iglesia, una referencia histórica que arrojará luz sobre el mensaje, una promesa a los que vencieron. Estos capítulos, teniendo en cuenta estos puntos, sabemos que el Señor siempre tiene la verdad. Capítulo 4 al 22. Sube acá, le dice. Es la orden de la iglesia, no se menciona más los juicios sobre los incrédulos, las cosas que han de ser después de esta. Qué bueno. Qué bueno cuando el Señor dice, ¿cuál es la reacción universal? Dice, ante la acción del Cordero, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Qué bueno cuando el Señor dice esto, porque Él nos conoce. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué bueno, gloria a Dios. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor por las cosas que han de ser y han de venir. Y los 4 seres vivientes tenían unas 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nada va a impedir que nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos. Nada, absolutamente nada. Ni los juicios que el Señor tiene, porque nosotros somos salvos por Él. Juicios, capítulo 7, los 7 sellos. Una paréntesis, capítulo 10, versículo 1 al 14, las 7 copas. Aleluya, capítulo 19, versículo 1 al 10. Las proclamaciones y gritos de victoria que suceden en Apocalipsis una y otra vez, a medida que el Señor va avanzando inexorablemente sobre el enemigo, sus aliados y todo su sistema tenebroso. Hermano querido, Dios va avanzando sobre el sistema tenebroso. Dios anunció que Él triunfará. Y Él va a triunfar. Y el sistema tenebroso que ahora nos rodea está sabiendo que Dios triunfa sobre él. Y hermanos queridos, no dejemos que el mal nos engañe, porque mientras las virtudes de las tinieblas se hacen provista de mayores poderes, el Señor es el que triunfa. Y no hay manera de que el mal pueda frenar el triunfo de Dios. Si hoy hay una manifestación pública del mal, no dudes en que la manifestación pública de Dios va a vencer ese mal. No te preocupes por los males que nos aqueja ahora y que el mundo se está encerrando, porque Dios los va a usar para que Él pueda mostrar el triunfo sobre esas maldades. Y lo va a hacer a través de su pueblo y a través del Cordero que Él inmoló. Entonces estemos contentos, hermanos queridos, porque todas estas cosas han de pasar y todos estos eventos han de darse a conocer. Pero por sobre todos estos eventos, que cada uno de ellos vamos a ir analizándolo a uno cuando estudiemos Daniel y Apocalipsis, siempre prevalece el Señor y su triunfo. Nunca va a dejar de prevalecer el triunfo de Dios sobre las zonas oscuras, hermanos queridos. Por eso debemos leer con gran gozo, cielo y tierra nuevo. Debemos leer con gran gozo capítulo 21, del versículo 1 al 22, 5.
He aquí maravilloso final del gran drama de los siglos en el cual estamos involucrados. Es imposible imaginar amanecer lo glorioso. Mientras lees con oración estos pasajes, observa y menciona algunas de las magníficas novedades. Cielo nuevo y tierra nueva, hermanos queridos. Imposible no creer en esto. Capítulo 21, versículo 1 en adelante, voy a leerte como final esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si estas cosas están viniendo, hermano querido, la nueva ciudad viene. Y no tiene que haber más que gozo en el corazón del cristiano. Estos tiempos ameritan el creer más en el Señor Jesucristo y en estar más seguro en su salvación. No sufrimos muerte, hermano querido, sino sufrimos descanso a vida eterna. Y Él triunfó. De nada sirve que el mal grite, porque ya está vencido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más de estas cosas que nosotros nos agobian. Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, porque estas cosas primeras pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios. Qué bueno, porque dice: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Hermanos queridos, un cachito. Porque yo y vos no tenemos que preocuparnos, sino los que tienen que preocuparse son los que están en esta lista, hermanos queridos. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Vos sabés cómo está tu corazón. Y vos sabés a quién perteneces. Entonces, ¿por qué preocuparte? Dios dice de qué manera nos va a recibir. Dios dice de qué manera va a hacer todas las cosas hechas nuevas. Contamos con la gracia de Dios todavía para llegar a ese nivel de rescate. Contamos con la gracia del Señor para poder ser salvos. Y merecidos nosotros, no pudiéndolo cumplir, pero por su gracia somos salvos. Mis hermanos queridos, riquísima es la palabra del Señor. Y doy gracias a cada uno de ustedes porque hemos llegado a estas 4 materias en este año. Y doy gracias a cada uno de mis hermanos por perseverar y querer seguir aprendiendo. Así que los bendecimos, hermanos queridos. Y el año que viene nos vamos a encontrar con otras 4 jugosas de estas materias, en el cual nos van a llevar al conocimiento más y más de aquel que nos amó y aquel que triunfó. Y no te preocupes, todas las cosas por el Espíritu Santo son dichas, dadas al conocimiento de nuestro corazón. Simplemente ponernos en esta línea. Tenemos ganas de aprender. Todo este tiempo en el cual estaremos de receso, que nuestro corazón diga: tenemos ganas de aprender. Pero no en el receso de Dios, jamás. Tenemos muchas cosas que enseñar y muchas cosas que aprender.
Y yo sé que vamos a aprender sobre evangelismo y misiones. Y es algo en lo que nosotros esperamos, porque en este tiempo en el cual el mundo quiere vacacionar, nosotros debemos ir a trabajar. Que Dios los siga bendiciendo. Los felicito a cada uno de ustedes, a cada uno de los que presentan el material, a cada uno de los que se esfuerzan en hacer las distintas pruebas, porque han llegado y sé que así el Señor está contento con nosotros y también nos va a poder decir a todos nosotros, tranquilo, ya llegaste. Que Dios los siga bendiciendo y esperemos que en este tiempo nosotros podamos hacer la tarea que Dios nos dice, cosechar. Que Dios bendiga a su familia y su ministerio.